Viste en internet que hay un boom de teclados mecánicos, están súper de moda y te preguntas por qué hay tanto hype. Bueno, hoy te quiero mostrar el Keychron K2 que me acaba de llegar y es uno de los teclados más utilizados actualmente. Pero primero, intro. Vamos. Ok, lo primero que tengo que decir que es importante es que este no es un video sponsoreado. Entonces, dicho eso, vayamos. Esto me acaba de llegar. Entonces, abramos juntos, ¿sí? Entonces, veamos cómo viene. Fíjense, bien cuidadito. Una esponja. Y aquí, principalmente, viene el teclado en una bolsita muy linda, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Esto es el removedor de teclas, ¿sí? Tenemos las famosas tarjetitas y aquí tenemos teclas de reemplazo y un cable USB-C, tarjetitas y bueno, eso es lo que viene dentro de la caja. Bueno, este es un teclado mecánico, es uno de los más modernos y realmente está súper de moda. Vamos a sacarlo acá de su bolsita. Fíjense la belleza de este teclado. Yo compré el modelo que tiene un frame de aluminio. Entonces viene todas las teclas y acá trae unas teclas de repuesto en el caso de que uno use Windows o use Mac, ¿verdad? A mí particularmente me gusta mucho cómo luce con la tecla naranjita. Entonces es súper importante. Uno puede hacer el reemplazo de las teclas con esta herramienta. Entonces vamos a ver un poco cómo sucede esto. Se estira, sale mi tecla y aquí le podemos poner la tecla y queda como a mí me encanta, con los bordes naranjitas. Buenísimo. Los teclados mecánicos actualmente están muy de moda. Y uno de los puntos más importantes que necesitamos saber al momento de elegir un teclado mecánico es cómo queremos que se sienta a la hora de teclear. Entonces para eso debemos elegir qué tipo de switch uno quisiera utilizar. Keychron tiene tres tipos de switch. El switch rojo, el switch azul y el switch marrón. El switch rojo está más o menos diseñado para gaming, oficinas, es una tecla más suave y digamos con menos recorrido. Luego está el switch azul está hecho mucho más para teclear, es un recorrido de tecla mucho más grande y uno tiene que hacer mayor fuerza al momento de presionar una tecla. Y por último está el switch marrón, que es el que yo compré. Este switch marrón se encuentra en el medio entre el switch rojo y el switch azul, entonces tiene un recorrido de tecla igual al rojo, pero uno tiene que hacer menos fuerza y el sonido es menos clicky, o sea, hace menos ruido al teclear que un teclado azul. Esto es súper importante porque si uno está en una oficina o está acompañado de otras personas, por ahí el ruido de un teclado mecánico, que escuchen, que es bellísimo, a mí me encanta, pero a la persona que está al lado por ahí no le gusta tanto. Genial, pero aparte de que sea lindo un teclado, tiene que ser práctico. Yo por lo menos estoy reemplazando un teclado Logitech que lo usé por mucho tiempo, que realmente me es súper práctico. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante que yo me pueda conectar desde el teclado a más de un dispositivo por Bluetooth. Y además este teclado tenía una bisagra en el cual yo puedo poner un teléfono, puedo poner un iPad y está digamos bien apoyado. Y en este caso, este teclado no solamente puede conectarse por Bluetooth, sino que también puede conectarse por cable y tiene batería interna, o sea que uno puede recargar y seguir usando, a diferencia de mi teclado anterior que era a batería a pilas. Hasta aquí esto está súper lindo. Yo particularmente tengo unas preocupaciones que las vamos a charlar enseguida. Pero primero quiero saber qué opinas. ¿Te gustan los teclados mecánicos? ¿Escuchaste de ellos? ¿Los tenés? ¿Los querés? Comentame por favor en los comentarios y decime si lo adquirirías, si te gusta cómo luce. Entonces, lo que te decía, me preocupa que es un poquitito alto. Parece que cuando uno teclea, como que el ángulo de la muñeca tiene que estar un poquitito por encima, digamos, más de lo que yo tenía con el teclado anterior, pero realmente acá probando parece que esto está realmente cómodo. En una semana la vamos a ver, ya volveré a hacer un review cómo sería esto después de unas semanas de usar, pero aparentemente está muy bueno. Igual Keychron tiene un soporte de muñeca que uno lo puede comprar, yo no lo compré, para que digamos las manos estén más levantadas y uno no tenga que hacer tanto esfuerzo al teclear.
Las teclas se sienten espectaculares, se nota un recorrido mucho mayor, especialmente si uno está acostumbrado a escribir en una laptop o en un teclado como el que le acabo de mostrar, parecido a los de Logitech. Esto es realmente distinto. Genial, entonces Keychron es una empresa que digamos tiene varios años ya diseñando teclados, se enfocan en hacer teclados minimalistas, digamos enfocados en el diseño, aparte de que sean realmente funcionales. Y este teclado actualmente en la página de Keychron cuesta $89, a eso probablemente hay que sumarle los taxes. Y en el caso de que uno quiera el reposamuñecas, creo que está como alrededor de $25 más o menos. Entonces, esto no es un teclado baratito, pero digamos, a mi criterio luce espectacular y la mecánica y el tipeo parecen que es excelente. Bueno amigos, y eso es lo que tengo por hoy. Coméntenme en los comentarios qué les parece, si se comprarían uno, si ya lo tienen y qué opinan. En el caso de que este video les haya gustado, un thumbs up sería espectacular y les agradecería mucho. Y si les apasiona tanto la tecnología como a mí y les gustan los gadgets y todo este tipo de cosas, considera suscribirte y apretar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que tengamos este tipo de videos. Eso es todo amigos, gracias por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!